Investigamos lo que pocos se atreven a mirar, desde antiguos misterios hasta casos que desafían la lógica. Relatos reales, evidencias inquietantes, porque la verdad no siempre es lo que parece. Bienvenidos a Mundo Insólito. Oumuamua. El mensajero perdido del espacio. En octubre de 2017, un objeto interestelar cruzó el sistema solar a una velocidad descomunal. No se parecía a nada que hubiéramos visto antes. No giraba como un asteroide. No brillaba como un cometa. Y lo más inquietante, no obedecía a las leyes físicas tal como las conocemos. Lo llamaron Oumuamua. En hawaiano significa el mensajero que llega primero desde lejos. Pero, ¿qué traía ese mensaje? ¿Y de quién? Hasta hoy nadie lo sabe. Y lo más perturbador es que nadie lo dice. Fue el telescopio Pan-STARRS, en Hawái, quien dio la alerta. Un punto de luz viajaba a más de 315,000 kilómetros por hora. Venía desde fuera del sistema solar. Su órbita era hiperbólica. No era parte de nuestro vecindario cósmico. Venía del espacio profundo y jamás volvería. Durante los días siguientes, los telescopios del mundo entero se centraron en él. Pero solo durante 11 días fue posible observarlo. Después desapareció entre la luz del sol. Lo perdimos. Para siempre. El misterio no era solo su velocidad. Oumuamua tenía una forma que ningún objeto natural había mostrado jamás. Era alargado, estrecho, como una aguja o un puro. 10 veces más largo que ancho. Su superficie parecía reflectante, como si fuera metálica o pulida. Y giraba de forma errática, inestable. Como si algo lo hubiera empujado o como si estuviera diseñado para moverse así. Nada en su comportamiento cuadraba con un asteroide, ni con un cometa. Pero eso no detuvo las teorías. Lo más desconcertante llegó después. Oumuamua, al alejarse del Sol, aceleró. No debería haberlo hecho. Un cometa puede hacerlo, sí, si libera gases al calentarse. Pero este objeto no tenía cola. No emitía gas, ni vapor, ni partículas. Nada. Y sin embargo, algo lo impulsaba. Como si una fuerza invisible lo estuviera empujando. La comunidad científica quedó perpleja. No había explicación convincente. Solo especulaciones. Fue entonces cuando apareció una voz discordante. El astrónomo Avi Loeb, de la Universidad de Harvard. Su teoría era simple y atrevida. Oumuamua podría ser una sonda enviada por una civilización avanzada. Muchos se burlaron, otros lo atacaron, pero su razonamiento era directo. Cuando un objeto no se comporta como nada que conozcamos, debemos considerar la posibilidad de que no sea natural. ¿Y si era una vela solar? ¿Un fragmento de una nave perdida? ¿Un artefacto de exploración abandonado hace milenios? ¿O simplemente un mensaje? Lo cierto es que, hasta hoy, ninguna agencia ha ofrecido una explicación sólida. No la NASA, no la ESA, ninguna. Las publicaciones científicas hablan de objeto interestelar no identificado. Pero eso es solo una forma elegante de decir, no sabemos qué era. Y cuando la ciencia no puede explicar, prefiere archivar. Oumuamua desapareció del debate público tan rápido como apareció. Y con él se fue la oportunidad de entender algo que rompía nuestras reglas. Hay quienes creen que Oumuamua fue una prueba lanzada al azar. Un test. Un experimento de una inteligencia que quiere saber si aquí, en este rincón del universo, hay alguien capaz de detectar lo imposible. Y lo vimos, pero no entendimos, y quizá por eso no volverá tan pronto. Oumuamua pudo haber sido una señal, una sonda, o el eco de una tecnología que aún no comprendemos. Quizá su propósito no era interactuar, sino observarnos. Otra teoría plantea que Oumuamua es solo un resto de una civilización ya extinta. Una ruina tecnológica, flotando por el cosmos durante millones de años. Un fragmento, una cápsula, una pieza olvidada en el espacio.
¿Y si era basura estelar? ¿Un satélite que escapó de su planeta madre? ¿Una reliquia de una guerra interestelar perdida? A veces las cosas más poderosas no llegan con intención, solo aparecen y nos enfrentan con nuestra ignorancia. El método científico exige evidencia, datos, pruebas, pero Oumuamua no dejó suficientes. Eso no significa que no haya verdad. Significa que la verdad está fuera de nuestro alcance actual, y eso incomoda. A los científicos, a los gobiernos, a todos. Por eso, hoy se habla poco de Oumuamua, porque aún no encaja en ningún molde. En 2019, un nuevo objeto interestelar apareció, 2I por Borisov. Esta vez sí se comportaba como un cometa, gases, polvo, trayectoria predecible. Pero su aparición reforzó una idea escalofriante. ¿Y si hay más, muchos más, cruzando silenciosamente nuestra casa sin que lo sepamos? Oumuamua fue el primero detectado, pero no será el último. Y quizás tampoco fue el primero en realidad, solo el primero que miramos. Oumuamua ya se fue, se aleja cada segundo a más de 90,000 kilómetros por hora. Nunca sabremos qué era, nunca sabremos si fue natural o artificial, o si traía un mensaje que simplemente no pudimos entender, pero dejó algo más valioso que respuestas. Dejó preguntas. Y en esas preguntas, en ese silencio, hay más verdad que en 1000 teorías. Oumuamua, el objeto que desafió a la ciencia, que dividió a los expertos y que nos recordó, una vez más, que aún no conocemos el universo. Y quizás el universo sí nos conoce a nosotros. Estos son los secretos que envuelve a Oumuamua, el mensajero perdido del espacio. Oumuamua, Oumuamua. Mundo insólito. Antes de que existieran las ciudades, antes incluso de que alguien sembrara el primer grano de trigo, ya se alzaban templos monumentales dedicados a lo invisible. ¿Por qué? ¿Para quién? Hablamos de Göbekli Tepe, en el sudeste de Turquía, el sitio ceremonial más antiguo conocido hasta ahora, construido hace más de 11.000 años, antes de la agricultura, la escritura o las ciudades. Sus estructuras megalíticas no servían para habitar, sino para ritualizar. Y ese detalle es clave. Los humanos prehistóricos no sembraban todavía, pero ya se reunían en torno a piedras gigantes para llevar a cabo actos cargados de simbolismo. A diferencia de otros sitios antiguos, aquí no hay rastros de viviendas, ni cementerios, ni herramientas domésticas. Lo que sí hay son huesos de animales quebrados intencionalmente, herramientas rituales, restos de líquidos fermentados, estructuras cerradas sin función práctica aparente y una arquitectura diseñada no para habitar, sino para impresionar, ocultar y transformar. Cada estructura circular, compuesta por pilares en forma de T de hasta 6 metros de altura, tiene 2 columnas centrales que dominan el espacio. No es casual que estén orientadas hacia puntos astronómicos concretos. Todo indica que estos templos eran espacios diseñados para ceremonias de iniciación, contacto espiritual y posiblemente de muerte simbólica. Entre los grabados tallados en los pilares aparecen constantemente buitres, serpientes, zorros, jabalíes y escorpiones. Estos no son elementos decorativos. El buitre, por ejemplo, aparece en otras culturas neolíticas como un símbolo de tránsito entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El zorro, otro de los animales recurrentes en Göbekli Tepe, ha sido interpretado como un símbolo de lo invisible, el sigilo y la astucia espiritual. Es posible que quienes participaban en los rituales usaran máscaras o túnicas con motivos de estos animales, en lo que algunos investigadores llaman ceremonias de identificación totémica. En los pisos pulidos de los recintos no hay evidencia de actividad cotidiana. Esto implica que las ceremonias eran esporádicas, planificadas, posiblemente exclusivas.
no todos los miembros del grupo accedían. El acceso restringido sugiere la existencia de una clase iniciada, chamanes, jefes espirituales o líderes rituales que dirigían los eventos. En áreas específicas se han encontrado huesos partidos de animales junto a herramientas líticas, indicando banquetes rituales, pero no se trataba de simples comidas. Estos banquetes funcionaban como ceremonias colectivas, actos de cohesión grupal vinculados a lo sagrado. Comer en este contexto era un acto espiritual. Se compartía el sacrificio con el mundo invisible. Uno de los misterios más notables del sitio es que, tras construir cada recinto ceremonial, los constructores lo enterraban deliberadamente. No fue el paso del tiempo lo que cubrió Göbekli Tepe de tierra, sino una acción humana directa. Cada templo fue clausurado con tierra y escombros cuidadosamente depositados, como si esa clausura misma fuera parte del rito. Esto refuerza la hipótesis de que cada círculo representaba una etapa espiritual o cósmica, un ciclo que debía ser sellado al concluir. El patrón de construir, usar ceremonialmente y enterrar sugiere una visión cíclica del tiempo y la espiritualidad. Estos recintos no eran eternos, cumplían un propósito específico y luego eran desactivados con solemnidad. Es posible que representaran diferentes clanes, fases del año o niveles de iniciación. Aunque no se han encontrado restos humanos, la mayoría de los especialistas coinciden en que Göbekli Tepe fue escenario de ritos ligados a la muerte simbólica, el paso entre mundos o la transformación del individuo. Se han propuesto hipótesis que incluyen el uso de sustancias enteógenas, ayuno prolongado y privación sensorial, aunque no hay pruebas directas de ello. El hecho de que no existiera agricultura en la época plantea una idea disruptiva. Fue la necesidad de realizar estos ritos y de tener un espacio sagrado común, lo que obligó a distintos grupos nómadas a reunirse, cooperar y eventualmente establecer formas más complejas de organización. Es decir, no fue la agricultura la que generó templos, sino que los templos generaron el impulso hacia la civilización. Göbekli Tepe, por tanto, no solo marca el inicio de la arquitectura sagrada, sino también de la estructura social basada en lo simbólico, lo invisible, lo trascendente. Las ceremonias allí no eran simples rituales tribales, eran actos de construcción colectiva de sentido, puentes entre lo humano y lo inalcanzable. No sabemos con certeza qué palabras se pronunciaban en sus recintos, ni qué símbolos exactos comprendían sus constructores. Pero todo en Göbekli Tepe, desde su diseño, sus relieves, sus espacios cerrados, hasta su entierro ritual, apunta a una única certeza. Allí se abrían puertas que hoy ni siquiera entendemos. Mientras Göbekli Tepe nos revela cómo los primeros humanos construyeron templos antes de ciudades, en otro extremo del tiempo y del mundo, los mayas ya habían perfeccionado el arte del espacio ritual. Y entre todos sus templos, uno en particular operaba como un eje ceremonial de poder, sacrificio y sincronía cósmica, el templo de Kukulcán, en Chichén Itzá. Lo que la mayoría conoce de este templo es su precisión astronómica, pero lo que suele quedar fuera es cómo esa precisión servía como herramienta para rituales masivos, sacrificios públicos y manipulación espiritual a escala colectiva. A diferencia de Göbekli Tepe, este templo no estaba reservado para élites iniciadas, sino que funcionaba como un escenario teatral sagrado, diseñado para ser visto, escuchado y temido. Cada piedra, escalón y cámara interna estaba planificada para amplificar no solo sonido y luz, sino también significado ritual. Los mayas usaban el templo como un santuario acústico. El eco producido por aplaudir frente a sus escaleras no es un accidente. El rebote simula el canto del quetzal, ave sagrada asociada con Kukulcán. Este efecto, probablemente descubierto y aprovechado por los sacerdotes, servía como elemento de impacto ritual durante ciertas ceremonias. La manipulación sonora no era solo un truco físico, sino un acto ceremonial que transformaba el espacio en un cuerpo vivo.
Mucho más allá del cliché del sacrificio humano, lo relevante es cuándo y cómo se realizaban. Los sacrificios en Kukulkan se llevaban a cabo principalmente en el contexto del Hab, el calendario solar, y el Tzolkin, ritmo ritual sagrado. Solo ciertos días eran puertas abiertas para entregar corazones vivos, acompañados de cánticos, ayuno, incienso y danzas. Los códices indican que los sacerdotes no solo extraían el corazón por motivos agrícolas o guerreros. Era un acto de alimentación directa al dios serpiente y también un mecanismo para abrir el cielo. Se consideraba que en el momento del sacrificio se debilitaba el velo entre los mundos y Kukulkan descendía brevemente para recibir la energía vital. Un aspecto ritual pocas veces abordado es el uso del cenote sagrado, ubicado al norte del templo. Este pozo natural no era solo una fuente de agua, era una entrada al inframundo, conocida como Xibalbá. Durante festividades clave como el Guayeb, los 5 días fuera del tiempo, se lanzaban al cenote no solo objetos preciosos, sino también personas vivas, generalmente jóvenes vírgenes o guerreros capturados, como ofrendas directas. Pese a su función pública, el templo también tenía un nivel interno de acceso limitado. Las cámaras subterráneas descubiertas en la base contenían figuras de jaguares, tronos esculpidos y artefactos de jade. Estos espacios no eran visibles al público común. Allí se realizaban probablemente los ritos de consagración de sacerdotes o ceremonias de comunicación espiritual más privadas. Uno de estos tronos, con forma de jaguar rojo y manchas negras, tenía incrustaciones de jade en los ojos y garras. Se halló encima de una plataforma con cenizas y carbón. Esto apunta a ritos de fuego interno, donde se encendían brasas en recintos cerrados para inducir trances. El jade, asociado al aliento y la energía vital, refuerza la hipótesis de que se buscaban experiencias de comunicación directa con Kukulkan o entidades intermediarias. El diseño del templo tenía una función psicológica colectiva. La escalera central no era usada por cualquiera. Subir por ella era parte del ritual mismo. El sacerdote ascendía con túnicas y plumas hasta la cima, desde donde se pronunciaban invocaciones o se realizaba el sacrificio. El ascenso representaba el paso de lo terrenal a lo divino. Durante eventos públicos, decenas de miles de personas observaban desde la explanada. El templo funcionaba como un teatro ritual que unificaba toda la sociedad maya, desde campesinos hasta nobles, bajo un mismo acto simbólico. El miedo, la devoción, el asombro, todo era parte del diseño. Kukulkan no era solo una estructura, era una máquina simbólica activa. Cada solsticio, cada ofrenda, cada ascenso al altar lo reactivaba. Su arquitectura no estaba hecha para durar solamente, estaba hecha para actuar, para comunicar, para transformar. Mientras en Göbekli Tepe los rituales estaban encerrados en la piedra y el silencio, en Kukulkan los rituales explotaban hacia el cielo, el agua y la multitud. Y desde las alturas de Mesoamérica y los muros, allí en el corazón de Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, se levantaba uno de los templos más poderosos y misteriosos de toda Sudamérica, el Coricancha, el Templo del Sol. Coricancha no era solo un centro religioso, era la materialización del cosmos incaico, un espacio ritual diseñado para organizar el poder, el tiempo, la espiritualidad y el ciclo agrícola bajo una lógica sagrada. Mientras el exterior actual lo oculta tras el convento de Santo Domingo, sus muros internos, hechos con piedras perfectamente ensambladas, aún hablan de su función oculta: controlar el equilibrio entre el mundo humano y el divino a través del culto solar. El Coricancha no era un templo de acceso público. Solo los sacerdotes del culto solar y el Inca, considerado el hijo del sol, podían ingresar a sus santuarios centrales. Las crónicas coloniales indican que los muros interiores estaban revestidos de láminas de oro puro, símbolo del Inti Churi, la energía directa del sol. Este revestimiento no era decorativo. Su función era canalizar y reflejar la luz solar durante ciertos momentos del año,
especialmente en el Inti Raymi, el solsticio de invierno andino. Durante esta festividad, el sol naciente iluminaba directamente las paredes doradas del Coricancha. En ese momento se realizaban rituales de renovación del ciclo cósmico. El Inca, en presencia de la élite estatal, realizaba ofrendas de chicha, hojas de coca, estatuillas humanas y animales esculpidos en oro. Estas ofrendas eran enterradas en las plataformas ceremoniales o enviadas a templos menores conectados con el Coricancha mediante una red de seques rituales. El culto en el Coricancha no era estático. Se realizaban rituales diarios, guiados por el recorrido solar. A cada hora, el movimiento del sol dictaba la ubicación de las ceremonias. Amanecer, mediodía y atardecer eran momentos clave. Las crónicas de Guamán Poma de Ayala y otros cronistas señalan que los sacerdotes encendían fuego mediante espejos de oro que concentraban la luz solar, lo cual no era un acto físico, sino simbólico. Encender el fuego con el sol era convocar su presencia activa. En el centro del templo había una figura antropomorfa del dios Inti, hecha de oro macizo, con ojos de esmeralda y rayos que se extendían desde su cuerpo. No era solo una representación, era un objeto ritual cargado con energía. La figura era bañada con infusiones de hierbas sagradas y colocada en distintas posiciones dependiendo del calendario agrícola, invocando así lluvias, cosechas o limpieza espiritual. Aunque los incas no practicaban sacrificios humanos masivos como los mexicas, el Coricancha sí fue escenario de rituales con sangre, especialmente en momentos de crisis, eclipses o fenómenos naturales extremos. En esos casos se ofrecían animales, especialmente llamas negras, cuya sangre era vertida en recipientes de oro como símbolo de entrega vital al sol. En momentos excepcionales se realizaban capacochas, sacrificios humanos altamente ritualizados que incluían a niños seleccionados por su pureza, entrenados durante meses para ascender a los dioses. Estos niños eran llevados desde el Coricancha hacia montañas sagradas, donde eran ofrendados tras largas ceremonias. El templo entonces era el punto de partida de un recorrido iniciático hacia el otro mundo. El Coricancha no funcionaba de forma aislada. Era el punto cero de una red ceremonial compuesta por 42 líneas de seques, que conectaban más de 300 huacas o santuarios secundarios distribuidos alrededor de Cusco. Estas líneas no eran caminos físicos necesariamente, sino ejes simbólicos, canales invisibles por donde fluía la energía espiritual del imperio. Ciertos días del calendario ritual se enviaban ofrendas, procesiones o mensajes ceremoniales desde el Coricancha hacia estas huacas, activando así la red entera. Debajo del Coricancha existen pasadizos y cámaras subterráneas, muchas de las cuales fueron selladas tras la llegada de los conquistadores. Según testimonios andinos recopilados durante la colonia, allí se realizaban ceremonias secretas de iniciación, meditación y contacto con los ancestros. Algunos hablaban de la Casa del Sol debajo del Sol, un espacio donde el Inca y los amautas se comunicaban con los espíritus de los fundadores de Cusco. Con la llegada de los españoles, el templo fue saqueado y el oro fundido, pero muchos elementos rituales fueron escondidos o enterrados por los sacerdotes incas, posiblemente como acto final de defensa espiritual. Algunos investigadores creen que los objetos más sagrados aún están ocultos en galerías no descubiertas. Lo que hoy vemos es solo la estructura visible. El ritual, como el sol mismo, se ha ocultado, pero sigue ahí. Tras recorrer el corazón solar del mundo incaico, el siguiente punto nos lleva a una civilización donde la divinidad no se manifestaba a través del fuego o el sacrificio, sino mediante la palabra revelada en estado alterado. En Grecia, el conocimiento del futuro y la voluntad de los dioses no se descubría en altares sangrientos, sino a través del oráculo de Delfos, alojado en el templo de Apolo, en la ladera del monte Parnaso.
Durante más de 1000 años, este templo fue el centro ceremonial de mayor influencia espiritual y política del mundo helénico. Su funcionamiento no dependía de multitudes ni de rituales visibles, sino de un proceso cerrado, controlado y altamente ritualizado, cuyo eje era una mujer, la Pitia. El templo estaba dividido en espacios jerárquicos de acceso restringido. Mientras los consultantes se congregaban fuera, en el interior solo accedían los sacerdotes y la Pitia. La ceremonia comenzaba con ritos de purificación previos. La Pitia se bañaba en el manantial de Castalia, ayunaba, inhalaba incienso y se preparaba mentalmente para canalizar a Apolo. Ya dentro del templo, la Pitia se sentaba sobre un trípode de bronce colocado sobre una grieta natural. De esta hendidura emergían gases que, según análisis modernos, contenían hidrocarburos como etileno, una sustancia que en dosis bajas puede inducir un estado de euforia y alteración sensorial. No se trataba de inspiración espontánea, era una inducción ritual cuidadosamente diseñada. En ese estado de trance, la Pitia pronunciaba palabras fragmentadas, frases ambiguas o incluso sonidos ininteligibles. Su rol no era interpretar ni guiar, era actuar como canal. La interpretación del mensaje estaba a cargo de los sacerdotes, que convertían esas emisiones en sentencias oraculares cargadas de simbolismo. Ningún oráculo comenzaba sin un paso previo obligatorio, el sacrificio de una cabra. Los sacerdotes la rociaban con agua fría. Si el animal reaccionaba con temblores, se consideraba que Apolo estaba presente y el ritual podía proceder. Si no, el oráculo no se realizaba. Este sacrificio no tenía un fin religioso general, sino uno técnico. Era el acto de validación ritual. Activaba el proceso y marcaba el inicio formal de la sesión. Sin ese paso, no se abría el canal espiritual. Se trataba de un mecanismo para asegurar que lo sagrado respondiera solo bajo condiciones controladas. Delfos no ofrecía respuestas inmediatas ni accesibles a todos. Solo podía consultarse en días específicos del calendario lunar. Incluso entonces, no cualquier persona era recibida. Los sacerdotes evaluaban la relevancia de la consulta, el momento astrológico y la disposición espiritual del suplicante. Todo este sistema no solo reforzaba el aura mística del templo, sino que permitía controlar el flujo de poder espiritual y político. Los mensajes del oráculo influían en guerras, fundación de colonias y decisiones de Estado. En ese sentido, cada ceremonia era tanto un acto religioso como un evento de gestión estratégica. La arquitectura del templo estaba cuidadosamente alineada con eventos solares y lunares. Algunos rayos del amanecer durante fechas clave penetraban el recinto e iluminaban áreas específicas, reforzando visualmente la idea de presencia divina. Las inscripciones talladas como «Conócete a ti mismo» no eran solo mensajes éticos, sino filtros rituales. Códigos iniciáticos que recordaban al visitante que el oráculo no revelaba verdades, sino caminos hacia la interpretación. Con la expansión del cristianismo, el templo fue progresivamente desactivado. El oráculo dejó de funcionar, no porque se agotara su capacidad, sino porque fue prohibido como práctica pagana. Sin embargo, el modelo ritual sobrevive: canalización, trance, mediación simbólica y control del acceso espiritual. Todo diseñado no para transmitir certezas, sino para mantener el misterio como herramienta de poder. A diferencia de los templos que operaban mediante exhibición y sangre, Delfos funcionaba mediante ambigüedad, preparación, secreto y control simbólico del lenguaje. Lo sagrado no descendía ante la multitud, sino que se revelaba en susurros, a través de un cuerpo femenino cuidadosamente separado del mundo ordinario.